Cuando me dijeron que venía Carlos Fernández, yo pensé que era Cao Fernández. Pues yo dije, porque Cao habla con una salsa. Con este Carlos Fernández no he conversado nunca, pero veo que trae salsa para conversar. Buen día, bienvenido, don Carlos. Bueno, primero ante todo, gracias por la invitación y bueno, y un placer estar aquí con todos ustedes en ECO y en Radiografía. ¿Cómo es que le llaman? Usted no es de Caracas. Sí. Sí. ¿Cómo es que le llaman a la hoja de bijao a ustedes? Ahorita lo buscaré. Porque estoy preparando un especial que tiene que ver con el bijao. Y me di a la tarea de buscar cómo le llaman en diferentes partes del continente. No, la muca es ya cuando el plato está preparado. El bijao es la hoja en la que se hallaca. Sí, no, el hallaca es eso. Pero a la hoja, en Caracas le tienen otro nombre. Sí. Le dicen hoja de plátano, pero tiene otro nombre. Pero bueno, ahorita la voy a buscar y se lo digo. Yo lo voy a poner al tanto de cómo andan los caraqueños para que usted vea cómo andan las cosas. Llevando información. Sí, pero vamos con la información que usted nos trajo porque, según las cifras que publican, el presidente Mulino sigue gozando de un buen capital de popularidad. Sí, sí lo tiene. La expectativa, por ejemplo, que fue medida en el mes de julio, salía con 72.2% dentro de la población. Hubo una reducción a 55.7% en esta nueva encuesta, 55.7%, pero sigue siendo un valor positivo sobre la expectativa de lo que el presidente Molino ha cosechado dentro de la ciudadanía. Cuando vemos cómo es la valoración de los primeros 100 días, 48.8% lo evalúa regular bueno, y la percepción positiva llega a más del 78% en acciones en estos primeros 100 días de gobierno. Oiga, 78% estamos hablando de 8 de cada 10, no es poca cosa. No es poca cosa. Porque además la gente, el panameño tiene una gran conciencia de la crisis que viene atravesando el país y del gobierno, cómo ha recibido el presidente Molino el Estado. Yo creo que ese es el aspecto más importante, la conciencia de la población, y creo que se desgrana cuando dice cuáles son los principales retos que tiene el presidente de la República en materia de desempleo, en materia de seguridad, etcétera. Denos las cifras usted que las maneja y la interpretación que usted le da también y el movimiento que ha tenido en estas mediciones, estas prioridades que percibe el panameño. Sí, cuando le consultamos, esta es una encuesta que tiene 1.547 entrevistas personalizadas, fue realizada, visitamos 48 distritos, más de 107 corregimientos y se realizó entre el 1 y el 3 de octubre. Permítanos hacer un alto ahí, que por ahí debimos haber comenzado. Por la ficha siempre técnica. dice, ¿por dónde comenzamos? Por el principio. Y cuando se trata de encuestas, el principio es ese, la ficha técnica. ¿Algo más que se haya quedado en la ficha técnica, la estratificación? No, está dividido como según el padrón electoral panameño. Okay. Son personas mayores de 18 años las únicas entrevistadas, 2.5 de margen de error, 95% de nivel de confianza en esta encuesta. ¿En todo el país? En todo el país. Okay. 107 corregimientos, 108 corregimientos y 48 distritos. Vamos ahora entonces a los resultados principales. Problemas que está enfrentando la administración Mulino. No, cuando le preguntamos a la ciudadanía, según su percepción, ¿cuál es el principal problema que vive Panamá? La corrupción es el principal problema en esta encuesta. En el año 2014, el tema de la corrupción era el séptimo problema que presentaba cuando se medía. Y justo ahí lo proyectamos en estos momentos en pantalla. Ahí vemos la ficha técnica. La ficha técnica detallada sobre la encuesta. Cuando en el año 2019 ya la corrupción pasaba a ser un tercero, un cuarto problema, hoy es el principal problema. Y mucha gente cuestiona y dice, bueno, pero ¿cómo la corrupción va a ser el principal problema si tenemos una serie? Lo que pasa es que la corrupción se ha vuelto para el ciudadano un problema transversal, está presente en distintos ámbitos de la vida diaria. ¿Sabe que antes la gran dificultad de explicarle a la población lo que significaba la corrupción, que es el impuesto a la pobreza a propósito, o sea, es el impuesto que se le cobra al pobre y hace más pobre al pobre, era difícil, o sea, explicarle, lo que pasa es que si este caballero te construyó un puente que costaba 100 millones en 250 millones, esos 150 millones ya no significan más veredas, más agua. Entonces, con el paso del tiempo como que la opinión pública ha ido madurando en ese sentido y tiene más clara esta percepción. Y además se ha diversificado, Hugo, porque la gente ya no siente que la corrupción es solo aquel que roba en el gobierno. Sí. O que roba en la gestión pública. La gente también siente que la corrupción es cuando vas a pedir una cita y te dicen, bueno, si me das algo yo te agilizo la cita, si vas a hacer un trámite yo agilizo el trámite pagando algo más, o inclusive si yo quiero entrar al colegio tengo que ir con una carta de alguien del Meduca. Y se percibe, por ejemplo, en los últimos casos que han llamado la atención,
el de los auxilios económicos, que ahora las autoridades han confirmado que el IFARU dice estar quebrado, el tema de las vigas, que el ciudadano no espera que el proceso inicie con 6 meses de investigación, sino que quiere ver una condena de forma inmediata. Y también las reacciones se hicieron esperar cuando hablamos de un combate a la corrupción y cuando el gobierno habla también de transparencia, y paralelamente a este discurso se le hace una rebaja de pena a un exfuncionario de la Caja de Seguro Social que fue condenado por peculado y ahora fue beneficiado por este gobierno, una rebaja de pena. Se puede ponderar eso en redes sociales cuando el ciudadano se indignan por los casos de corrupción. El ciudadano está muy consciente, el panameño está muy consciente de lo que es la corrupción y lo que no quiere ver. No quiere seguir siendo burlado de ver que le piden sacrificio. Este es un tema que va a calar seguramente en los próximos días, que le piden sacrificio sobre la Caja de Seguro Social, pero el principal problema que considera que ha pasado en la Caja de Seguro Social es la corrupción que ha estado atravesando la Caja. Eso es lo que la gente percibe. Entonces, ese 65% que te comenta de que la corrupción es el principal problema de la Caja, le dice ahora, yo tengo que sacrificarme para poder hacer que la Caja subsista. O sea, ¿te parece justo? Yo tengo años sacrificándome y pagando las cuotas del Seguro Social. Oye, ahora yo vuelvo a tener que llevar yo el gasto nuevamente, el pueblo panameño. Y aquí cada gota cuenta en esto del hartazgo de las opiniones públicas. Fíjese que el tema de la rebaja de pena, una persona que estuvo involucrada en actos de corrupción y que estuvo en la administración del señor Martinelli en aquella época, pero en la Caja de Seguro Social, ha causado un malestar tremendo, porque estamos hablando precisamente de una incomodidad que el panameño lleva a flor de piel por lo que está impactándole en el día a día, como usted decía. Pero fíjese, me llama la atención si nos vamos a provincias, que en Panamá como tal, la principal preocupación es el empleo. El tema de la corrupción pasa a un tercer lugar, aunque hay muy seguidito, muy cerca de el alto costo de la vida. Un tema bastante similar, un hallazgo bastante similar se encuentra uno en Coclé, 29.3%, empleo. Empleo también en Los Santos, empleo también en Herrera. ¿Cómo interpretamos este fenómeno? Los 3 principales problemas que el ciudadano siente que hoy le atañen son el empleo, sí, porque el panameño no quiere que le regalen nada, no quiere subsidio, no quiere vale. Aquel que diga que el panameño está esperando que le den un subsidio está totalmente equivocado. El panameño quiere un trabajo estable que le permita crecer con su familia y que pueda permitirle vivir dignamente día a día. El segundo punto es el alto costo de la vida, que es un tema que cada día las cosas están más caras y la gente siente que no le alcanzan los salarios. Y el tercero es la lucha contra la corrupción, porque lo ven como un problema transversal. Y fíjese, hablamos mucho de la informalidad y de la formalidad. Hablemos de estas cifras que están en pantalla, que explican la situación de empleo respecto a la formalidad, Carlos. Hay un aumento leve sobre el empleo formal, 2.2%, y hay un descenso del desempleo, que pasa a ser prácticamente de 1.4%. Esto ha tenido mucho que ver con la gestión que está tratando de hacer el gobierno de empezar a generar ese empleo formal. Ya han anunciado ferias de 3.000 empleos. El presidente el jueves en la rueda de prensa anunció una feria de 3.000 a 4.000 empleos. Están tratando, porque entiende perfectamente que el empleo es un problema que el panameño está confrontando día a día. Sobre todo los jóvenes son los más afectados con el tema del empleo, porque el joven se gradúa del bachillerato y le piden experiencia. Entonces, si yo acabo de graduarme, ¿cómo voy a tener experiencia? El tema de empleo va ligado con el chenchen, y el chenchen fue vendido en campaña en este partido político oficialista. Es más, algunas personas creían que por el hecho de llevar al partido oficialista al poder iba a haber más empleo, más dinero en la calle. Y en la encuesta habla sobre la percepción económica. ¿Qué opina el ciudadano? ¿Percibe que estamos mejorando económicamente o la situación está dura y sin chenchen en las calles? No, sigue estando muy dura, hay un aumento mínimo porcentual levemente. Tenemos que encontrar que hay un comparativo con el mes de julio, y este aumento leve tiene que ver con que hay un gobierno que está hablando de gestión. Tenemos que reconocer que el presidente Molino en estos 100 días de gobierno ha tenido mayor participación con los medios que los últimos 2 años del presidente Cortizo. No, que los últimos, que en toda su administración. Que en toda su administración. No, ahí tenemos que ensayar a ser justos. O sea,
que ha tenido mayor tiempo aire en medios de comunicación, hablando con la gente y hablando de los problemas que tiene la ciudadanía. Entonces, la situación económica se mantiene, la gente está a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar y cuáles son las acciones que el gobierno va a tomar en el futuro. ¿Se ha sentido, usted cree entonces que estos resultados obedecen a que la gente siente un presidente más próximo, más cercano, más interesado en decirle hacia dónde vamos? Sí, tal es así que el 74% de la población, lo podemos ver en la encuesta, apoya o le parece positiva la rueda de prensa de los días jueves. Pero eso también quiere decir, Hugo, que no es que solo en el discurso se va a quedar, la gente está esperando acciones. Y está esperando que se empiecen a ver resultados de lo que el gobierno está empezando a gestionar. Es que hay un momento en que si las palabras no se transforman en hechos, entonces comienza usted cuesta arriba. Claro, y lo podemos ver en la expectativa. Cuando la expectativa baja de 72.2 a 55.7%, te das cuenta de que la gente está diciendo, hey, tenemos que tener. Claro. Y lo podemos revisar también, que es una de las láminas que muestra lo que está viviendo, cuál es el nivel de confianza en la gestión del presidente Molino, cuando el 57.7% responde moderado. O sea, estás diciendo que 3 de cada 5 panameños considera que hay confianza moderada. Estamos esperando a ver qué va a pasar. Estoy a la expectativa de cuáles son las decisiones y de ahí tomaré la decisión si confío o dejo de confiar. La gráfica que teníamos anteriormente, vamos a colocarla otra vez para explicarla, porque el tema económico, el tema del Chenchen, que fue precisamente lo que llevó a Molino a la presidencia, capta la atención nacional, pero ¿cómo la está interpretando en este momento? ¿Cuál es la fotografía? Explíquelo usted, don Carlos. Bueno, aquí podemos ver en esta lámina, se le hace la pregunta a los ciudadanos de saber cuál considera que es su situación económica actual. El sentimiento mayoritario es regular, que es 56.8%, y aumenta 3% de lo que fue la encuesta de julio. La buena aumentó 2.4% y la muy buena aumentó 1%. ¿Pero por qué? Y hay una reducción de la muy mala y la mala. ¿Pero por qué, Hugo? No porque a lo mejor se han generado grandes cambios, sino porque se ha venido ajustando. Y eso tiene que ver relacionado netamente con el tema del empleo formal. Hay un aumento del empleo formal en 2 puntos y vemos que la situación regular aumentó en 3. O sea, la gente empieza a sentir que puede generar algún tipo de estabilidad. No, y también el detalle de que esas variaciones están dentro del margen de error implica que no hay una variación muy pronunciada y que es muy temprano hablar de tendencia. Que es muy temprano para hablarlo, porque además la gente siente que lo manifiesta con el nivel de confianza, como lo decía anteriormente, es moderado porque está esperando a ver las acciones. La situación económica no es secreto para nadie, que está bastante ajustada y la gente tiene ese nivel de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Cuando el gobierno dice que la situación está dura, pero que quizás vendrán mejores días con la reactivación económica, con la atracción de empleo, con la puesta en marcha de varios proyectos y megaobras como la construcción del tren Panamá-David, ¿el panameño percibe que esto va a ser una realidad o que el gobierno lo está diciendo para no contratar a más personas o no disminuir la tasa de desempleo? Es una excelente pregunta, pero está expectante de lo que va a pasar. Es el discurso versus la acción. Y es ahí donde tiene que haber un clic. Ese discurso que hoy mantiene el presidente, cómo llevarlo a la acción real que permee en todas las personas que están a la expectativa de poder acceder a un empleo. Con las cifras positivas que se están proyectando en la encuesta, por el momento podemos decir que eso se traduce que quizás personas que no votaron por el presidente José Raúl Molino tienen confianza en estos primeros 100 días debido a su mensaje y lo que usted ha mencionado, de que se percibe que hay un presidente presente en el Estado. Así es. Además el presidente Molino tiene un fenómeno distinto a lo mejor a otros presidentes. Cuando el presidente Molino, debemos recordar la campaña, no fue a los debates, sus contrincantes políticos decían es un hombre amargado, no sabe hablar, por eso no habla. La campaña de Gaby Carrizo lo tildó del fantasma. Ajá, entonces decían, él no sabe hablar, él no sabe comunicarse, cuando llegue ahí tú vas a ver qué eso va a hacer, siempre está de mal humor. Y cuando el presidente termina siendo electo y empieza a hablar, la gente dice, hey, mira, habla de los temas que nosotros estamos esperando: corrupción, austeridad, empleo. Los discursos han sido muy bien estructurados. El discurso de la Caja del Seguro Social explicando cuáles eran las medidas, cuál es la situación. El discurso de la Asamblea Nacional también fue un discurso de la Asamblea Nacional de la Organización de Naciones Unidas, también fue un discurso muy bueno. Aquí está lo que usted nos planteaba hace algunos segundos, el tema de la alta expectativa. Ahora con cifras en pantalla para ayudar al televidente.
Sí, cuando en la encuesta de julio era 72.2, entre alta y muy alta la expectativa, en esta se reduce a 55.7, manteniéndose en un nivel positivo. Es un nivel alto para el presidente en estos primeros 100 días. Ahora, seguramente, si toman acciones en los próximos 100 días, en los segundos 100 días, vamos a ver un resultado que se va a mantener en ese nivel de expectativa y puede aumentar el nivel de confianza. ¿Cómo se puede mantener este nivel de confianza si lo contrastamos con la de el expresidente de la República, Laurentino Cortizo, que en los primeros días de su gobierno sí hubo cambios en el gabinete? En este gobierno no hay cambio en el gabinete, pero sí ha existido cambios en algunas instituciones. Recientemente ayer se conoció el cambio en Migración o SPI, si la memoria... En el SPI. En el SPI. Se confirman algunos cambios, pero el gabinete se mantiene intacto y llama la atención a las figuras, hablando de confianza, que fueron colocadas en el gabinete. Un Chapman, todos conocemos que Chapman es crítico, ha sido crítico con todos los gobiernos de turno y ha generado confianza en la ciudadanía para manejar los recursos del Estado, y así lo ha demostrado cuando ha presentado el presupuesto general del Estado con recortes y para la próxima vigencia fiscal. El ministro de Asuntos del Canal también, que no necesariamente son figuras que pertenecen al partido de gobierno, sino que Molino ubicó a distintas figuras en el gabinete que vienen de la sociedad civil y también de otros partidos políticos, tal es el caso de Juan Carlos Navarro del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, es una apuesta arriesgada del presidente a apoyar su gestión, es su equipo de trabajo. Y tú armas un equipo de trabajo según las necesidades que tú veas de las decisiones que vayas a tomar. Yo creo que ha sido un gobierno, si bien se quiere, de amplitud, en el sentido de que ha tenido distintos protagonistas, tal como tú lo señalas, Félix. Ahora hay que ver si esa amplitud responde a lo que el equipo, a lo que el presidente espera de su equipo de ministros. Se percibe que hay un gabinete alineado. Creo que el único choque que hubo fue cuando 3 ministros trataron de ocultar algunas actas y de inmediato el presidente de la República confirma que no, que la decisión del gobierno es de transparentar la cosa pública, porque así lo demostró con el tema de las actas del Consejo de Gabinete, que estaban ocultas y que fueron ahora abiertas. Bueno, ha sido el único choque, por decirlo de alguna manera, o la única diferencia que se ha planteado públicamente. Pero el presidente ha hablado de las decisiones que desea tomar. Ahora hay que ver si el equipo le responde a la capacidad de lo que quiere, porque ese es otro tema. El jueves vemos en la rueda de prensa, la gente sale, nosotros lo vimos ahorita cuando hicimos la encuesta, yo estaba en Monagrillo y había una gente escuchándolo. La gente en una fondita de esta afuera tenían el radio prendido escuchando y la gente comentaba, porque eso es lo que está pasando. El ciudadano está pendiente de lo que está hablando y empieza a decir, hey, está diciendo sobre esto o no habla sobre este tema. No, y ¿sabes? Creo que fue en este último o el anterior, no recuerdo bien, me di a la tarea de navegar por diferentes cuentas de YouTube. Y la verdad es que por esta vía, en esta plataforma, había cualquier cantidad de gente pendiente de lo que el presidente anuncia. Creo que eso en alguna medida también marca el talante de las cifras que usted nos está mostrando. Pero hay un añadido, y es que el presidente, los temas que aborda, de alguna manera, marcan la agenda informativa que se mantiene durante 3, 4 días. O sea, algo que no logró hacer la administración anterior, que fue marcar una agenda informativa, una agenda de temas, es algo que el presidente hace en un día que es poco usual para marcar agendas, porque las agendas se hacen domingos y lunes para la semana, en materia informativa, y van bajando cuando viene el fin de semana. Él ha hecho todo lo contrario, pero está cosechando éxito. En alguna medida esto se refleja en estas cifras, interpreto, no sé cómo lo ve usted. Claro, es que el 74% de los encuestados te dice que les parece muy bien esa rueda de prensa porque además está hablando sobre los temas. Y hace algo que no pasó en los gobiernos pasados, que es mantener una línea de comunicación activa de poder enfrentarlo. Mientras siga respondiendo hasta preguntas inclusive que muchos califican de incómoda, va a seguir teniendo esa aceptación dentro de la población. Y también esto marca algo también de la diferencia que hay entre el micro... Es que se nos olvida a veces que la cuenta X, antes llamada Twitter, es un microblogging, o sea, es un pedacito de la realidad. Si uno se va a la cuenta X y uno lee lo que está pasando ahí, los comentarios que hay allí, uno dice, chuleta, este gobierno está a punto de caerse. Pero cuando tú vas a la realidad que está fuera de esa cuenta, realizas que no, la realidad es otra. Y la que uno percibe está muy cercana a las cifras que usted nos está
trayendo hoy. Fíjense que nosotros no somos muy dados a publicar encuestas ni nada por el estilo, pero precisamente porque el olfato nos dice está bastante cerca de la realidad, es que estamos compartiéndola esta mañana. Qué bueno que así lo sientas, porque al final esta es una encuesta realizada por todo el equipo que son jóvenes panameños que trabajan en Prodigy Consulting, y la idea es poder llevar la información de lo que está pasando. ¿Por qué estamos midiendo? Porque queremos llevarle al país y sobre todo a los actores políticos que entiendan un poco de lo que va a suceder, y es el camino de aquí al 29. Muchas veces hemos visto que salen actores improvisados, gente que habla sobre temas que realmente no le importan a la ciudadanía. No hay nada peor que tener, hay un pensador que decía, una persona dedicada al marketing decía, no hay nada peor que tener un idiota muy motivado, porque si tú hablas de temas que a la gente no le importan y no estás en sintonía con lo que está pasando en la realidad del país, y eso es lo que queremos llevar esa fotografía. Señor Carlos, ¿cómo analiza el hecho de algunos discursos donde sí se ve al presidente en estas conferencias de prensa un poco irritado y molesto? Lo demostró cuando los independientes no se alinearon a los partidos tradicionales para respaldar la figura de Guinomón, los tildó de chiquillo. En una de sus últimas conferencias tildó al expresidente Juan Carlos Varela como un enfermo, salió en defensa del nuevo procurador que viene de la presidencia y en el pasado fue su defensor en el caso de los radares, y también cuando mencionó que sí, para unos sectores él es dictador, y si él debe ser dictador para transformar la caja de seguro social o para salvar la caja de seguro social, bueno, entonces será dictador. ¿Cómo analiza esos fragmentos donde sí se percibe al presidente un poco molesto? Bueno, ese es el presidente, ese es su propio storytelling, es su propia narrativa que está construyendo de lo que es José Raúl Mulino presidente. Y cada uno tiene su anecdotario o su manera de ser en cada uno de sus gobiernos. Por eso es que es parte de lo que está sucediendo en el día a día, y lo vamos a seguir conociendo en el transcurrir de los años. Hombre, creo que las cifras recogen cómo lo está percibiendo o cómo está cogiendo la opinión pública esta forma de expresarse del presidente. Ahora, yo quisiera pasar a la Asamblea, porque en la Asamblea están pasando cosas y las cifras quiero que las comparta usted y oriente al país de cómo es que la Asamblea logra estas cifras si la contrastamos con la que recién se fue. Recordemos que la que recién se fue comenzó a tener protestas 15 días después de llegar al Palacio Justo Arosemena. Las cifras y pongámosla en perspectiva. Para la expectativa de la encuesta de julio, el 85.5% planteaba que la Asamblea iba a tener una gestión positiva extraordinaria. Para esta medición, muy buena 1.7%, buena 17.8% y regular buena 41.9%. Que es el sentimiento predominante sobre la Asamblea. Estamos hablando de más de 60% de gestión positiva, o sea, de una percepción positiva. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? 3 de cada 5 panameños piensa que la Asamblea va por buen camino. Como es un cuerpo colegiado, cuesta más porque hay distintas actitudes que pueden causar ese sentimiento. Pero ahora bien, comparado con la Asamblea anterior, que tenía un rechazo del 90% medido por nosotros en los últimos 3 años previo a la finalización, la Asamblea anterior fue realmente, no tenía absolutamente nada que ver con esta nueva Asamblea, que si bien ha bajado su percepción, es un cuerpo que va a ir creciendo a través y que va a depender de las actividades legislativas, propuestas de leyes y las sintonías que puedan tener con la ciudadanía. Oiga, esto debe sonarle a música a cualquier analista, porque se voltea la tortilla. De verdad, aquí se voltea la tortilla. Venimos de una asamblea altamente cuestionada y rechazada por la opinión pública. Hombre, la encuesta que son las elecciones así lo demuestran, la poca capacidad de reelección que hubo. Y el hecho de que más de la mitad, 6 de cada 10, estén teniendo una buena percepción o muy buena o regular, 6 de cada 10, nos plantea de que estamos ante un escenario político totalmente diferente, porque ese es el órgano político por excelencia a propósito. Claro, 4 de cada 5 o 8 de cada 10, en la encuesta de julio decían, hey, va a ser extraordinaria. Hay 2 que dijeron, bueno, ya no, déjame ver. Ya no tanto. Sí, ya no tanto, déjame ver cómo sigue el desarrollo. Porque además ha sido una asamblea que tiene a 20 jóvenes independientes y que tienen de alguna manera una nueva visión de lo que la ciudadanía está esperando. Hay un sector de la población que cree ciegamente que estos jóvenes son realmente el cambio político de lo que va a pasar en el país. Oiga, ese detalle es importante, la forma en que
digamos, ha perdido puntos la Asamblea en las expectativas versus la que ha tenido el Ejecutivo. O sea, algo está haciendo bien el Ejecutivo y algo no necesariamente lo está haciendo bien la Asamblea. Ese detalle es importante. Sí, además la Asamblea es más complejo de evaluar. Total. Porque la Asamblea es un cuerpo colegiado, hay 71 diputados, cada uno puede decir, bueno, cada uno va a participar según sus intereses y hay actitudes, hay comportamientos individuales que puede decir que puede ser positivo o no tan positivo. Entonces hay que, como colectivo, deben sacar leyes, deben estar a la expectativa de ver cuáles son las leyes que propone esta nueva Asamblea, a diferencia de la Asamblea anterior, que la última medición previo a la elección del 5 de mayo tenía 91% de rechazo. Bueno, y ese 91% se vio en las calles, en las manifestaciones, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Una asamblea que aprobó un contrato minero con 25 inconstitucionalidades, una asamblea que paulatinamente incrementó su presupuesto para las vigencias fiscales, una asamblea que aprobó presupuestos con actas ocultas, una asamblea que no transmitía sus debates en las comisiones y en el pleno legislativo. Y pareciera como que está tomando un ritmo si lo comparamos por el hecho, bueno, palabras que ha dicho la presidenta de este órgano legislativo con la eliminación de la planilla 080, la 172, pero se percibe que falta más en la Asamblea Nacional, porque en los últimos años se ha intentado reformar el reglamento interno de la Asamblea Nacional, porque si usted trabaja en una empresa privada, si usted llega tarde, si usted se ausenta, va a recibir un descuento en el pago quincenal. Pero en la Asamblea es otro mundo. Un diputado se puede ausentar 6 meses, pero va a recibir sus $7.000 mensuales y esto ocasiona un fuero y un privilegio en el órgano legislativo. Pero fíjate ahí, Félix, interesante ese es el tema, no solo ese, sino cuáles son las leyes que la nueva Asamblea, cuáles son las leyes que la Asamblea anterior aprobó para la ciudadanía. Tú le preguntas a la gente y la gente no reconoce ninguna. Y ayer salió el listado de los primeros 100 días de la Asamblea y los diputados que tienen menos asistencia tiene 66, 67%. En la gestión pasada hay diputados que tenían 20, 25% o hasta 30% bueno, en algunos periodos. Uno en 6 meses solamente fue a una sesión. Por ejemplo. Ahora, yo quiero volver a la encuesta, que yo creo que las cifras hablan más que las opiniones y la data que hay sobre la Caja de Seguro Social me parece sumamente importante. Cómo los panameños sienten que no tienen la información respecto a la Caja para entrar después en cuál consideran ellos ha sido el error que ha llevado a la Caja a donde está. Creo que eso es muy diciente. Comencemos con lo primero, la desinformación. El tema, cuando le preguntamos, según muchos técnicos, plantean que a finales de este año 2024 se acabaría el dinero para pagar las pensiones de la Caja del Seguro Social y le preguntamos si ellos estaban informados sobre esto, se divide en dos grandes polos. 46.7 sí está informado, pero 47.7 dice que no está informado sobre esta realidad. Eso es mita y mita. Y ahí para dibujarlo mejor, Hugo, cuando le preguntas a la gente en los cualitativos, en los focus group, sobre el tema de que si piensa en la Caja, una señora nos decía, una frase que la voy a repetir textualmente, decía, es que desde hace 10 años a mí me han dicho que la Caja va a quebrar, pero siempre me pagan el cheque de jubilación. Ajá. De ahí la percepción. De ahí la percepción de que, bueno, va a quebrar o no va a quebrar, pareciera que sí lo tiene. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad de que la Caja esté como esté? Este resultado ahí me llama la atención porque el resultado indica que la mayoría de los encuestados identifica la corrupción en el manejo de los recursos como la principal causa. ¿Usted se acuerda que hace un momentito le hablé de cada gota cuenta? Y el mensaje que envió el gobierno con una rebaja de pena a alguien condenado por corrupción en el manejo de fondos de la Caja de Seguro Social. Ahí, de esas pequeñas cositas y otras muy grandes, viene esa percepción. Y les doy los números completos para que usted comparte entonces el análisis. Fíjense en este detalle, el 23% culpa a los gobiernos. Solo el 4.5% a la falta de cuotas de los trabajadores y el 2.9% no contestó. A los empleadores 5.3% lo señala como los responsables. Y esto me llama la atención porque había una campaña sostenida a través de los años de culpar al sector privado, a los empleadores, de tener la culpa de lo que está pasando en la Caja. Es decir, esa campaña no ha tenido mucho éxito.
No A ha ver, tenido éxito interprete y usted. porque además el principal deudor de la Caja del Seguro Social es el propio gobierno, es el propio Estado, las instituciones del Estado. 64.3, corrupción en el manejo de los recursos. Por eso, este es un valor más para entender por qué la corrupción es el principal problema. Y si le sumamos que es por culpa de los gobiernos, estamos hablando casi del 87.3%. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 piensa que la corrupción o el gobierno son los culpables de la principal problema de la falta de dinero en la Caja del Seguro Social. Por ello, Hugo, es muy complicado decir o tratar de entender, decirle a la gente de que, bueno, es que va a haber unas medidas paramétricas y sobre este tema particularmente quiero tratarlo. ¿Por qué? Porque para las personas la jubilación a los 57, los 62 años es un derecho adquirido que tienen allí y que ellos sienten que es una batalla que ellos han ganado y que es un beneficio de ellos. No es un tema netamente económico o es un tema político, es un tema personal para todos los jubilados y para todo el que ha pagado sus cuotas de la Caja del Seguro Hombre, Social. interesante esta lectura. Vamos a verla con más calma todavía. Muchas de ellas me las estoy desayunando esta mañana, pero Carlos, gracias por desgranarnos y ayudarnos a tener una idea de esta fotografía que han tomado ustedes a través de esta encuesta. Le esperamos pronto nuevamente. Seguro, estamos a la orden. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los amigos televidentes que han estado en sintonía. Hacemos una pausa, regresamos en segundos.